Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Harry. Continuando la serie de cómo estudiar tal curso, hoy día vamos a ver historia. El primer punto para aprender historia es verlo como si fuera un cuento, ¿no? Hay dos tipos de historia: historia del Perú, historia universal. Tratar de verlo como si fuera un cuento largo, ¿no? Todo está en base al tiempo, está partido por líneas de tiempo, así que es como una historia larga y ir de a poco, ¿no? Si uno está estudiando en la academia o quizás por su propia cuenta, empezar desde lo básico, ¿no? Desde cómo empezó la historia, ya sea Perú universal, desde el inicio. Es porque si empezamos a estudiar por partes, hoy día veo la revolución industrial, mañana estoy viendo Mesopotamia, después quiero ver la Primera Guerra Mundial o la Segunda, entonces me voy a mezclar y va a haber datos que quizás sean antiguos y no vamos a entender porque no es del tiempo. Entonces el primer consejo sería verlo como un cuento largo y empezar desde el inicio, ¿no? Ir de acuerdo al tiempo, ¿no? Cómo va pasando los años. Segundo punto, aquí cuando a veces me preguntan qué libro elegir para historia, porque en historia hay muchos libros. Igualito que el consejo de matemáticas, basarse en el libro en sí del boletín. La pre también tiene su libro, pero es un libro corto. Mejor es basarse del mismo boletín de la pre. Lo que yo hacía era del boletín de la pre, que tiene 2, 3 hojas, hasta 4 hojas algunos temas. Todo exactamente como está en la pre, lo pasaba a mi cuaderno. Y dejando algunos espacios, ¿no? Todo lo pasaba, pero ya cuando iba a clase, eso lo hacía un día antes o 2 días antes que me toque historia. Entonces llegaba a la clase y estaba totalmente atento para agregar algunos datos. O sea, lo pasaba con el lapicero y después en la misma clase ya con lápiz agregaba algunos datos, algo que no está en el libro, ¿no? Y que el profesor le está dando. Entonces así era la manera de hacer mis apuntes. Y estar bien atento. En mi caso, que yo no sabía historia y que necesitaba aprender porque eran 10 preguntas, yo me cambiaba a otro salón. Entonces en mi salón llevaba historia y después buscaba otro salón, algún profesor bueno, y me cambiaba, ¿no? Porque como es una historia, contarlo de dos personas diferentes tiene su propia perspectiva y algunos datos quizás extras que dan diferentes personas. Entonces es bueno siempre escuchar de dos opiniones, ¿no? Por así decirlo. El tercer consejo es mirar videos. Para aprender y para que no sea aburrido, era que yo miraba videos, miraba bastantes documentales y videos de resúmenes, ¿no? Quizás no alcanza mucho el tiempo, porque estar en la pres tienes muy poco tiempo para estudiar muchos cursos. Entonces lo que yo hacía era ver un documental que duraba 1 hora y media, pero verlo bien atento, estar sentado y verlo, no solamente ponerlo y escuchar y hacer otras cosas, sino verlo por 1 hora y media y después buscar resúmenes, 3 videos, 4 videos de resúmenes del mismo tema, pero de 5 minutos, 7 minutos. Entonces ya tenías muchas fuentes. Incluso una anécdota fue que en el primer examen de la pre que tuve, hicieron una pregunta de Mesopotamia y yo lo sabía, pero me acordé más rápido porque yo justo había visto un video de Mesopotamia, un documental, y había mencionado ese dato. Entonces fue más rápido acordarme, ¿no? Porque ya había visto el video y el video a veces se te queda más que estar leyendo. Entonces mira muchos videos, pero como te digo, un video de un documental que es 1 hora y media y después videos de resúmenes, ¿no? De 5 minutos, 10 minutos, de resúmenes que también son datos extras que dan. El cuarto tip es que San Marcos pregunta datos específicos y cosas para deducir. No te pregunta fechas, no te pregunta años, ¿no? Bueno, eso hay que aprenderlo porque necesitamos estudiar por el tiempo, como dije en el primer consejo. Pero no lo veas como que tengo que aprenderme el año, cuándo nació tal personaje o cosas así. Sino, más que todo, aprenderse los hechos históricos. Y deducir algunas cosas, ¿no? ¿Qué pasó si esto no hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera pasado? Tratar de uno propio hacerse algunas preguntas para se te quede más, ¿no? La información. Y el sexto consejo es tratar de leer rápido, ¿no? A veces las preguntas de historia tienen como 4 o 5 líneas en la misma pregunta y tratar de leer muy rápido.
lo que un profesor aconsejó era que la primera parte de la pregunta y la última parte de... Digo, sí, la primera parte de la pregunta y la última parte de la pregunta era lo esencial. Lo demás es relleno, ¿no? A veces esta pregunta de eco tiene un poco de relleno y es como un poco que distrae. Entonces, leer rápido y tener en cuenta siempre la primera parte de la pregunta y la última parte de la pregunta, ¿no? Y hacerlo muy rápido, lo más rápido que puedas y con tiempo. Y el consejo plus que daría es que lo que yo hacía en los exámenes de la pared cuando hacía historia era que yo leía la pregunta rápido y ya en mi mente o a veces al costado escribía la respuesta. Y después mirabas las alternativas y veía cuál se asemeja a mi respuesta, ya sea escrita o lo que estaba pensando. Y si ni una se asemejaba, volvía a leer la pregunta, ¿no? Y ya, pues, y ya daba si de frente era igualito, ya lo marcaba. Y si ninguna daba, volvía a leer la pregunta hasta cambiar, de repente entender algo que por ahí se me pasó y otra vez buscar. Si después de eso no encontraba, bueno, lo dejaba y me iba a otras preguntas. Como en el primer caso de matemáticas, en la segunda vuelta, ya cuando el cerebro se ha oxigenado un poco más, ya está más fresco, volver a hacer lo mismo y ya va a salir, ¿no? A veces nos olvidamos algunas cosas o necesitamos recordar, pero en el mismo examen no puedes recordar 5 minutos, sino tienes que tratar de recordar en 20 segundos. Si no puedes, dejarlo, avanzar y ya en la siguiente vuelta se te va a refrescar el cerebro y vas a encontrar la respuesta. Y bueno, esos serían los consejos para la historia. Tú ya sabes qué hacer. Deja un comentario de qué otro curso viene. No, elegí historia porque habían escrito que querían historia, curso de letras. Y respondí a una pregunta de uno de los comentarios de qué hacer cuando uno se desmotiva o está estudiando y se desmotiva un poco. Es relajarse, tratar de hacer algo diferente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando estaba preparando en la Presa Marcos y estaba haciendo muchos cursos, a veces también un poco cansa, aburre. Entonces tomar un pequeño break de 20 minutos quizás, como máximo, o 10 minutos, y hacer otra cosa. En mi caso a veces yo me ponía a ver algunos videos de batallas de rap o algunos chistes que están por ahí. Entonces eso como que me reí y cosas así, entonces ya me relajaba y después volvía a lo mismo, ¿no? Traté de buscar algún escape, pero que sea 20 minutos, media hora, ya sea ver un video extra aparte, ¿no? O caminar, ir por agua, comer, cosas así, pero relajarse, ¿no? Por 20 minutos aproximadamente para que, otra vez, como siempre menciono, ¿no? El cerebro se oxigena y pueda volver a estudiar. Entonces sería todo, ya sabes, suscríbete para más videos así y nos vemos en el siguiente video.